Mis queridas hermanas, nuevamente, ¿cómo están ustedes? Aquí les habla su hermana Miriam Mejía del Ministerio de la Mujer del Evangelio Eterno de Mujeres Tu Hora. Gracias nuevamente por estar con nosotros y hacer posible este programa. Quiero decirles que sin ustedes, en realidad, este programa no podríamos llevarlo a cabo, pero sobre todo con la ayuda de nuestro Padre Celestial, para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Quiero decirles gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con ustedes estos programas tan interesantes que hemos encontrado para compartir con ustedes. Así es que, sin más preámbulos, yo quisiera presentarles nuevamente a nuestra invitada, a la doctora Ivette Pérez Paquien. Ustedes ya la conocen, muchos de ustedes que ven el programa en el canal 63.5, pero de todos modos quiero presentárselas nuevamente. Yo sé que muchos de ustedes me preguntan por ella, así que aquí se las tengo en vivo y a color. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Cómo le va? He compartido una jornada más contigo en este lindo programa. Sí, ¿verdad que sí? A mí me encanta cuando usted viene, porque me dicen las hermanas y los hermanos me dicen a veces, ¿cuándo va a invitar a la doctora? ¿Cuándo lo va a traer? A mí me gusta, a mí me encanta cómo ella habla, es tan dulce, es tan tierna, me dicen tantas cosas. Así es que, queridos hermanos, aquí se las tenemos en vivo y en directo. Así es que para ustedes, hermana Paquien, nuevamente, bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestro programa y le hemos titulado ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir el abuso infantil? Yo sé que este programa les va a ayudar mucho a nuestras hermanas, a las mamis, y estoy segura que lo están esperando, porque hoy en día hemos visto tantas cosas, no solamente en nuestros hogares, sino que con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en la iglesia, en las escuelas, en fin, esto se ha propagado terriblemente. Ahora, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿O quiere que empecemos con el versículo que siempre acostumbramos? Sí. Hicimos una presentación linda ahora por este tiempo de otoño, acá al menos en California. Y la primera imagen dice el título, ¿Cómo proteger a nuestros hijos del abuso sexual? Siempre pensamos que nuestros niños, solo con nuestro cariño, la alimentación y la educación van a estar bien, pero no es suficiente. Y quiero invitarlos a la siguiente imagen, donde el versículo más tierno que Jesús pudo haber dedicado a nuestro mundo infantil. La imagen dice, la siguiente imagen. Vamos a leer entonces en Mateo, vamos a leerlo. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino es de ellos, el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces con eso arrancamos nuestro programa. Entonces el tiempo es para usted, para que usted nos explique, porque yo sé que a ustedes bien les gusta explicar exactamente, que no quede duda en nuestros televidentes. Entonces, ahí vamos. En el tema anterior que tuvimos juntas, hablamos del abuso, la violencia doméstica y el maltrato en la familia. En la familia, y de ahí surgió esta idea entre ambas, de que hay muchas características propias en un niño que está siendo abusado, y no necesariamente por su familia, por maestros, por un tío, un familiar o alguien que tiene acceso al niño. Sí, yo quedé bien intrigada sobre eso y dije yo, no, tenemos que saber más de esto, porque... Y muchas madres se han acercado madres y abuelas, al programa o a la iglesia. Queremos saber, distinguir estos signos. Exacto, entonces, a mí me interesa eso. Vamos hoy día a comenzar a definir que el maltrato, el abuso, ¿cierto? Recordar esta imagen, siempre está caracterizado por un abuso físico, un abuso psicológico, o hablamos la varianza que no se conoce muy bien, que es el abandono o la irresponsabilidad, cuando padres o cuidadores de los niños no cumplen la labor de protegerlos y darles su provisión de alimento, educación, etcétera. Y eso integra también la seguridad, porque cuando hablamos de abuso es porque hay un cuidador que está siendo irresponsable con estos niños. ¿Okay? Dentro de los 3 tipos de abuso o maltrato en la familia está el abuso sexual,
Y el abuso sexual está integrado en la clasificación del abuso físico, porque el abuso sexual es un contacto con el cuerpo, de las personas. En este caso, hoy día nos vamos a enfocar en el abuso sexual infantil. Infantil, correcto. Que muchas veces, doctora, nosotros veníamos conversando, Claudia y yo, cuando veníamos para acá, muchas veces nosotros pensamos de que cuidar solamente a las niñas de un abuso sexual también corre riesgo el niño varón también. Las estadísticas, Miriam, han subido pero en forma precipitosa, o sea, en este momento pensamos que solo las niñas, hablábamos las estadísticas del 2014 que daba la UNICEF, la OMS, que 6 de cada 10 niñas ha tenido un tipo de abuso sexual. Y los chicos eran 4 de cada 10, ahora están casi iguales, y está subiendo el índice, 8 de cada 10 niñas, ¿cierto? Y los niños 6 de cada 10 o casi igual, de acuerdo a las poblaciones y en los tipos de cultura. Tenemos aquí una imagen donde dice, definimos qué es el abuso sexual. Se considera cierto abuso físico y se define como abuso o negligencia, es cuando los padres no cuidan, no prevén situaciones de riesgo en los chicos. Que están demasiado confiados con la persona. Claro, o se exponen demasiado, ¿cierto? A niños menores, y siempre se habla menores de edad, menores de 18 años, y esto es por parte de un adulto que está en una posición de autoridad de ello, o en un contexto, ¿cierto?, de responsabilidad o de protección, relajado. Es en el ambiente donde el niño se maneja domésticamente, ¿ok? Y esto produce desde el punto de vista del adulto, el abusador o el perpetrador, un abuso de confianza sobre estos niños. Esa es la declaración que hace la OMS, ¿cierto?, sobre la definición de abuso sexual. El abuso sexual infantil tiene una gama, un abanico de características, y las podemos clasificar, ¿te parece? Para poder organizarlas bien. Por supuesto, porque me gustaría que los televidentes, los que nos están viendo, las mamás, las abuelitas, los padres, quien nos esté viendo este programa, me gustaría que quede claro en ellos todo esto. Correcto. Siempre se habla de que abuso sexual, se habla de que niñas que son violadas. Cuando se habla de violación, solamente que sea penetración. Y eso no es así. Abuso sexual es mucho más que ese concepto. Podemos revisar, por favor, la imagen. Dice, el abuso sexual incluye toques inapropiados en la cara y el cuerpo de un niño o de una niña. En la cara y el cuerpo, especialmente en sus zonas genitales. Toques inapropiados, que un adulto trate de besar a una niña, tocarla, acariciarla inadecuadamente. Número 2, dice la violación vaginal, que es la que siempre conocemos en nuestra estructura cultural, ¿cierto? Anal o sexo oral con un niño. Que adultos, ¿cierto?, diciendo, no, yo no la violé, pero sí le practicó sexo oral mientras dormía, o en momentos en que el niño lo tomó por sorpresa, o en un momento, ¿cierto?, de inseguridad para él. También se contempla, ¿cierto?, cuando se induce a un niño a realizar actividades sexuales o eróticas. Hombres, tíos, hermanos o padres que están bajo la influencia del alcohol, las drogas, entonces incitan a los niños a hacer algo así. Y esto puede terminar, si son niñitas ya de 13, 16 años, en incesto, que se le denomina cuando son abusadas, ¿cierto?, por sus padres, y ella puede quedar embarazada, embarazo juvenil, adolescente. Otras características que podemos compartir, dice, el abuso sexual infantil también se considera la mutilación del clítoris, que es el abuso que se comete en algunas culturas, ¿cierto?, que está vigente hasta hoy, ¿cierto?, en el Medio Oriente, y se practica hasta aquí en Estados Unidos, ¿cierto?, donde aún esa cultura impera en esas familias. Hay muchas investigaciones que están probando esto. También se considera abuso sexual cuando se explota comercialmente videos o imágenes de niños, esto es en el área de la pedofilia. Cuando se expone al niño a ver material pornográfico, nosotros estamos abusando de él, porque estamos alterando su desarrollo natural
sexual. Se ¿cierto? lo están adelantando, por eso hay tantos y más niños. que eso, lo están erotizando. Yo le digo siempre a las mamás cuando hago clases de prevención o seminarios, le digo, dejen de vestir a las niñas como mujeres. Exacto. Erotizan a las niñas. Y niñas de 4 años, oh, ya tiene un noviecito en la iglesia. O en la escuela o bebés. ¿Cuántas nos hemos reído porque hay un bebé vestido con jeans o poleras, camisetas ajustadas? Estamos a los chicos tratándolos de crecer a la fuerza. Y esos niños les enseñamos a besar. No es el tema de hoy, pero el herpes de la boca, el herpes zóster, se transmite por la saliva en las bocas. Los niños jamás deben besarse en la boca. Y no porque no sea una connotación sexual, sino porque hay transmisión de bacterias, virus, correcto. Vamos a continuar. Exponer a los niños a ver material pornográfico, acoso psicológico a través de mensajes de texto, imágenes o imágenes pornográficas. Y yo estoy tratando casos en clínica, niñas de 13, 14 años de nuestras iglesias, ¿cierto? Que a veces uno no quiere creer lo que en nuestras iglesias. Miriam. Y nos cansa. Que están recibiendo mensajes de texto de un profesor, de un tío, de un maestro, de un amigo de la mamá que le está mandando imágenes pornográficas o palabras obscenas. Eso también es abuso sexual porque está traspasando la conciencia pura, limpia de nuestros niños. Entonces se alteran. Hay tantos casos de hombres deteriorados sexualmente que están por casos de violaciones y homicidios. Personas corruptas, tienen una mente pervertida. Que están en la cárcel y cuando se le hace el primer test y la evaluación psicológica, ellos se deterioraron su desarrollo sexual por ver pornografía cuando tenían 6, 7, 8 años. Porque vieron a un tío, vieron a un amigo, porque el vecino los o una revista. Claro, las revistas pornográficas. A veces los padres que tal vez tienen esa clase de revistas en la casa o lo harán a propósito, no va a entender el niño no lo entiende y lo dejan ahí. Y es algo grotesco, que lo que causa es como un envenenamiento de su desarrollo psicosexual normal. Entonces, el niño, ¿qué es lo que pasa? En vez de... Se altera. Claro, en vez de seguir viendo la pureza de su cuerpo, del cuerpo de mamá, de papá, del matrimonio, lo ve de una forma erótica, malsana. Claro, y eso empiezan a dañar su cerebro. Claro que sí. Y es el origen de muchos trastornos psiquiátricos del área sexual. ¿Okay? Entonces todo eso también es abuso sexual. Cuando se exhibe la desnudez un adulto frente a un niño. Incluso se habla en todos las piscinas, los lugares donde hay cambiadores, no puede ir una mamá con su niño varón mayor de 4 años a un mudador, ¿cómo se llama? Vestidores. Los vestidores con un niño que vea a mujeres caminando desnudas, no puede. Y por lo menos acá en Estados Unidos se ponen letreros y dicen no puede entrar una mamá a cambiar a su hijo mayor de 4 años a un mudador. ¿Por qué? Porque desde los 4 años los niños guardan una memoria. Ya. Y ellos sí están acostumbrados al cuerpo de su madre, se amamantó, pero de eso no hay memoria. Y el ver los cuerpos desnudos de otras mujeres no le hace bien. Claro. No le hace bien por ningún motivo. No es que el niño tenga perversión en su mente, sino que ya queda grabado en su mente lo que vio. No, es más que eso, Miriam. Es decir, el niño tiene que aprender desde los 4 años hay partes pudorosas que no se deben exhibir. Que no se debe exhibir, correcto. Y ya sea grotesco o no, lo que ve, no debe verlo. Ya. Porque no se guarda en su mente el sentido de discreción. Esa pureza, esa discreción. Pureza. Al igual que las niñas, o sea, eso es menos común que el papá lleve al vestidor del hombre una niña y pueda ver los genitales expuestos de cuánto hombre hay ahí. Está prohibido y eso es abuso sexual. Es un abuso, correcto. Entonces, en casa, los varones pueden bañarse, el papá con su hijo, la mamá con su hija, hasta cuando ella ya pueda hacerse su aseo sola. No debe jamás un padre bañar a una hija después de los 4 años, nunca. Hay que aprender a guardar ese respeto. Las madres, lo vamos a ver. Tanta información que hay y nosotros ignoramos. Lo vamos a ver en la prevención. Sí, y muchos que dicen, es el papá.
No se debe. La niña tiene que aprender desde los 4 años. Cuando me dicen, doctora, en psicología infantil nos dice, sí dice, desde los 3 años, desde los 4 años hay niños que ya tienen su memoria y empiezan a formar su conciencia moral. Deben aprender sus partes íntimas. Y lo primero que tienes que hacer en casa, mamita, decir, aquí nadie te toca, ni la mamá ni el papá. Correcto. Niñas y niños. Y como los niños no saben limpiarse solos, 4, 5 años, los más flojitos hasta los 6, o la mamá más cómoda, ¿cierto? Después no se puede, déjelo que se bañe solo. Usted no debe introducir al niño a la ducha cuando usted está desnuda, y viceversa, papá tampoco. Eso es respeto. Eso es respeto. Desde el núcleo familiar. Exacto. ¿Okay? Si no es abuso también. Y vamos a terminar exhibición, ¿cierto?, de un adulto. Correcto. Forzar a un niño a tocar los genitales de alguien, ya. ¿cierto? Y explotación sexual o prostitución infantil, que eso ya es un delito, ¿cierto? Ya formalizado por la ley. Tengo algunas estadísticas acá. Se dice que 150 millones de niñas. Eso son los registros de la UNICEF. Y más de 73 millones de niños menores de 18 años en todo el mundo en algún momento han experimentado un sexo forzado, y ya sabemos, ya aprendimos que no es solo penetración. Ya. En el caso de los niños siempre hablamos de toques, y ahora está muy de moda por las denuncias de pedófilos, de sacerdotes, pastores, clérigos, profesores de educación física. Correcto. ¿Y por qué? Porque ellos tienen acceso a la privacidad de los niños en las duchas, en las escuelas, cuando no hay otro adulto cuidándolos. Entonces hay que prevenir este tipo de antecedentes. Jamás el niño debe saber que su parte íntima alguien las puede tocar. Eso hay que recalcárselo desde pequeñito. Desde chiquito a los niños. Ellos deben saber que con discreción alguien que intente tocar o proponerle un jugueteo sexual, eso no está bien. Tiene que gritar, tiene que avisar, tiene que huir. Son las medidas. Así sea el papá, sea el abuelito, sea el hermano, nadie. Mira, estas estadísticas son espantosas, porque se dice que el 90% de los abusos sexuales infantiles se da en el núcleo familiar. O sea, de ahí viene todo. O sea, el 10% son extraños en el núcleo familiar y en el ambiente, ¿cierto?, de la comunidad, de los vecinos, de los amigos, el novio de la hermana, el novio de la mamá, el tío, el primo. Y en fiestas infantiles que son nobles, limpias, se dejan los adultos, si están tomando o están no cuidando a los chicos, se juntan 8 o 10 niños y siempre va a haber uno mayor que otro y con otra experiencia. Exactamente. Y es el origen de todos los jugueteos sexuales iniciales. Y por eso, bueno, yo no sé si estoy mal, doctora, pero a mí no me gusta que niños más grandes jueguen con niñas pequeñas más que ellos. Está muy bien. Incluso aquí cuando uno estudia la legalización de cuando esto ya se determina como un abuso sexual, se dice que más del 80% de todos los tipos de abuso que puede tener un niño no se denuncian porque están dentro del núcleo familiar. Y lo hacen por pena, por miedo. Exacto. ¿Y qué quiere decir? Que esa niña nunca va a ser tratada. Y escúchame bien, Miriam, en esto yo soy súper exagerada. Una sola tocación, un toque indebido, unas manos intrusas en el cuerpo de una niñita, de inmediato se altera todo su desarrollo psicosexual. Nunca va a tener una intimidad limpia ella con el matrimonio, porque eso quedó en su inconsciente. Es más, qué daño el que si cada ser humano pensara el daño que está causando. De que los chicos ya tienen memoria, si fue este hecho a los 5, a los 6 años, va a tener memoria visual presente. Yo he tratado casos de muchachas que no pueden tener una relación sexual normal con su esposo y ni siquiera recuerdan el hecho porque fue a los 4 años. Y yo soy una terapeuta cristiana, no practico la hipnosis, ¿ok? Pero he tenido que tratar de ir atrás, conversar con esta paciente hasta que llegamos al momento en cuando le empezó a tener estos ataques de ansiedad frente al cuerpo desnudo de otro. Y fue violada a los 4 años y ni siquiera no se dieron ni cuenta. Y la familia no se dio cuenta. Exacto. Entonces vamos a ver los factores que por qué ocurre esto. Vamos a seguir avanzando porque tenemos mucho lindo material. Mucho material, exacto.
Factores de riesgo. Cuando hablamos de esto, ¿quiénes son las personas que hacen esto? ¿Cómo las podemos distinguir? Esa era la pregunta que yo tenía. Y estoy segura que los televidentes también se están preguntando. Nosotras como madres en forma instintiva cuidamos, tenemos el don de la vida aquí adentro, ¿cierto? Y lo cuidamos allá afuera. Pero lamentablemente no podemos estar 24/7 con nuestros hijos. Entonces, desde que empieza la exploración social, empiezan los problemas. Nosotros tenemos que saber que hay factores... ¿Cómo conocerlos entonces? Hay factores sociales, aquí está la imagen, hay factores sociales, hay factores familiares y factores personales que hacen vulnerable a un niño a ser abusado o estar expuesto, correr el riesgo. Los factores sociales siempre, cuando una familia sale al exterior, en una iglesia, en un camping, en un evento público, en una feria, en un... ¿cómo se llama esto? Cuando hay festivales, donde hay grandes aglomeraciones de gente, esa es una situación de riesgo. Hay que cuidarlos. Incluso encuentran exagerado madres que andan con un cordelito. Yo anduve con algunos de mis hijos con yo un lo cordelito. mismo, a mis nietas y a mis hijos. Y yo no quiero, porque muchas madres, ay, no sea paranoica, doctora. No, y dicen, los traen como animalitos. Yo no quiero que caigamos en los extremos, Correcto. pero necesitamos un minuto. Y ese minuto le va a cambiar la vida toda a nuestro niño. Así es. No dejarlos ir solo al baño. Si ya sabemos que no vamos a entrar al baño una niña de 7, de 10 años, de 13, que les da vergüenza, quedémonos afuera. Siempre medidas de precaución. Yo les enseño a las mamás, y si hay papás solteros o hombres que están a cargo de niños solos, ¿cierto? Que anden como con un radio de control. Siempre. ¿Quién anda detrás? ¿Quién anda mirando? Es como cuando los policías ven por el retrovisor siempre quién anda atrás, ¿ok? Sí. ¿Quién anda cerca? ¿Quién se acercó? ¿Quién está gritando? ¿Quién miró? Hay que andar atento. Alerta Todo todo el tiempo. Factores sociales. Ahora, hay culturas que está legalizado el matrimonio con menores de edad. Está legalizada la pedofilia. Qué triste. Y no quiero nombrar los países porque sabemos cuáles son esas culturas. Pero ¿sabe qué? Esto se permite porque la gente lo permite. Exactamente. La madre lo permite, el padre Entonces lo permite. debiéramos oponernos a cualquier de ese tipo de cultura. Yo no sé, las mamás que están escuchando hoy, no puede ser. Si ocurrió en papá, mamá, tío, aquí no puede ser. O que si lo hacen en otro país, yo lo voy a practicar y no es malo. Porque yo soy el ángel a cargo de mis Amén, hijos. ¿Okay? amén. Papá y enseñarle a nuestros hijos que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tienen que ellos tener medidas de autoprotección. Claro. Entonces, factor social, factor familiar, y aquí es el lugar de más riesgo. El niño, ese es el lugar donde duerme tranquilo, no echa llave, donde se ducha sin echar llave, donde puede andar en prendas menores porque es su hogar. Entonces, mamitas, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo podemos hacerles entender que toda la gente no tiene buenas intenciones. Es cierto. Ponerle llave al dormitorio. Aunque mamá dice, después, ¿cómo lo encontramos? Que aprenda. Si hay visitas en casa, por favor, señora, jamás, si le da el dormitorio a su hija, llévesela a su hija a su dormitorio. Si le da el dormitorio, a una visita, su hija en su dormitorio y su hijo también. Porque los abusos de penetración anal en niños ahora están bajando cada vez más de edad. Antes decían, no, eso son actividades homosexuales. No, estas personas que están con un deterioro moral no tienen discriminación. Puede ser un niño de 4, de 7, de 10 años. ¿Okay? ¡Qué horror! Entonces, en el área familiar, las niñas que entren al baño con llave, las niñas que avisen si están afuera, si hay vecinos, visitas o amigos, jamás hacer dormir a nuestros hijos con la visita, aunque sea su primo, su hermanastro, aunque sea su tía. No sabemos cómo viene la tía, porque cierto. Aunque ustedes no lo imaginen, hay abuso sexual de mujeres con niños, las nanas, y es un muy lindo sindicato, pero no sabemos, especialmente personas que no conocemos cuáles son sus costumbres. Ya. En el periodo que están cuidando a los niños, ¿cierto? Pueden traer su novio, un amigo, alguien a la casa, y de eso no tenemos nosotros ningún tipo de control. De referencia, y no tenemos referencia, no hay control de nada. Y no podemos mandar con cámara. Entonces, prevenir, ¿ok? Y por último, los factores personales. Tenemos que tener ojo los dos extremos de personalidad de los niños. Cuando un niño es muy introvertido, es vulnerable, porque
cualquier cosa que le hagan no va a decir, se va a dejar hacer y se victimiza. Y si se lo hicieron, no lo va a decir tampoco. No lo va a decir jamás. Entonces, ¿y qué hacer en ese caso? Tú tienes que enseñarle, por ejemplo, Carmencita, cuando alguien te diga, no le cuentes a la mamá, eso es malo, grita, corre y huye. Okay. José, si alguien está tratando de tocar tus nalgas, como que quiera llamar, ¿cierto? Tu colita, tú gritas, muerde, pisa, golpea, huye, arranca. Y tú me avisas, porque mamá te va a creer, mamá está contigo, papá te va a proteger. Y los niños eso es lo que sienten, que papá y mamá los va a proteger. Tienes que avisar antes, claro, porque después ya se produce ese bloqueo psicológico del ocultamiento de algo que él sabe, que probablemente él tuvo la culpa, fíjate. Esa es otra cosa. Vamos a verlo en los síntomas, ¿ok? Eso es lo que me han visto con los factores personales. Son los dos extremos, Miriam. Si el niño es muy tímido, va a callar y se va a victimizar. Y si el niño es muy activo, se va a poner irascible. Se ponen agresivos, violentos, enojados con todo, porque también se va a callar. Pero se va a revelar a esa situación. Y tampoco avisan. Si los niños no se instruyen a avisar, a denunciar, jamás lo van a hacer. Por una modificación que se da a nivel de estructura mental, que cuando el niño es abusado, maltratado, ellos tienden a sentirse culpógenos por eso, porque tuvieron una relación con esa persona de consentimiento. No sé si me expliqué bien. Sí. Si yo estoy cómodo jugando con alguien y alguien me dijo, ¿quieres que te haga cariñito más rico? Y avanzamos y él aceptó. Entonces de inmediato en la psiquis infantil, que no tiene todavía discriminación de moral, lo bueno y lo malo, solo sabe que él aceptó algo que no era correcto y se lo calla, porque no le gustó, le dolió. Todo niño que llega a una evaluación psicológica después de algún abuso, y ya saben que es toda la gama de abusos, simplemente una tocación, siempre llega a nuestra consulta con culpa. No, es que yo le dije a mi amigo, yo le dije a mi tío, mi papá tenía un poco de mal olor nomás, estaba alcohólico y violó a la nena, pero la nena siente que ella fue la que ella fue la culpable. Porque dejó entrar al papá a la cama. ¿Entiendes? Sí. Porque se hace como esa ilusión de que ella, por el contacto amable, asequible... Y ceder que es el papá. Exacto, entonces siempre llegan con culpa. Aquí están estos tres factores muy importantes, especialmente los pedófilos, que en eso hay harto material, siempre están accediendo a los niños con juguetes, con chocolates, con dulces, con regalos. Señora, caballero, un tío, un amigo, sea muy familiar, muy buen amigo, que está haciendo muchos regalos a sus hijos, pare las antenas, ¿ok? Un vecino, un abuelito muy tierno, que siempre invita a los niños, por favor, sea mal pensado. Había un dicho que dice, piensa mal y acertarás, dice. Piense mal, ok. Vamos a avanzar entonces ahora con cuáles son los signos, que es lo que tú me preguntabas. A ver, tenemos acá en la imagen, decimos que hay muchas organizaciones que están tabulando, haciendo características para que las mamás, los padres se den cuenta. Generalmente los problemas físicos se clasifican porque son más evidentes. Enfermedades de transmisión sexual, los niños empiezan con comezón en sus genitales, si hay alguien que reiterativamente está abusándolos, tocándolos, ¿cierto? Es difícil, si el niño no habla y va al médico, ¿es difícil detectarlo? O no lo va a llevar al médico la mamá por signos tan básicos. Cuando ya ha sido una violación reiterada o hay daño físico en los genitales, sí. Pero usted, mamita, puede empezarse a guiar por esto. Si los niños se están molestando mucho sus genitales, se rascan, hay hongo, comezón. Cuando hay moretones, mordeduras o heridas en zonas genitales o en zonas erógenas, no es normal que un niño tenga como chupones, que le dicen besucones acá, en el área de sus pechos y en las partes interiores de sus piernas. Eso no lo causó cayéndose o jugando. Es alguien que le está tocando o atrapando las manos, ¿cierto? Entonces en esas áreas, cuando vea usted o algún signo, entonces es una señal
de contacto, ¿cierto? Y otra cosa que he escuchado, doctora, es, por ejemplo, cuando ven a un niño que tiene un moretiquete, yo me lo hice sola, y tal vez, o yo me lo hice, pero no o fue accidente. Parte. Incluso nosotros tenemos protocolos que vemos en estas áreas, esto es abuso físico, maltrato. En estas áreas es abuso sexual. Y estas otras áreas, como las rodillas, los codos, donde siempre los niños aterrizan, ¿ok? Pero unas punzaciones en el estómago con cigarro, eso no se lo autoinfligió. Correcto. Sin embargo, cuando es abuso sexual, específicamente son las zonas interiores de las piernas. Acá, los besucones o los pechos de las niñitas, mordisquiones o marcas. Y específicamente cuando hay abuso sexual anal, violación sodomita que se le denomina, entonces los niños empiezan a tener problemas para defecar y las niñas para orinar. Eso es muy visible. En un niñito que le han hecho un primo, un tío, alguien penetración anal, entonces es como tener breves lesiones, sangra, empiezan a marcar sus calzoncillos y las niñas igual. Sangramiento o mal olor, así que las mamitas, y ese olor que uno conoce, ¿no? Que olor a pipí o popó, ¿ok? Un olor extraño que es por hongos, porque por supuesto si ha habido penetración está toda la carga bacteriana de líquido seminal de la otra persona, entonces hay hongo o transmisiones de enfermedades venéreas. ¿Okay? Las características físicas entonces es fácil delucidar: trastornos de alimentación, el niño puede dejar de comer o comer mucho, trastornos del sueño, trastornos de excreción que generalmente enuresis y endocresis es cuando encopresis, cuando los niños ya aprendieron a controlar su esfínter anal y vuelven a empezarse a hacer caquita en la cama. Esa es una evidencia clara que hay trastornos de abuso sexual. En el caso de la orina puede ser por un susto, por maltrato físico, porque nació un hermanito que empieza con regresiones. Pero en el caso de las niñas que empiezan a orinar y con mal olor, como cistitis, problemas de infección, entonces podemos sospechar de abuso sexual, penetración genital. ¿Okay? Por último, podemos decir dificultades para caminar o sentarse y manchas en la ropa interior que yo ya te había dicho. ¿Por qué caminar o sentarse en el caso de los niños? Porque tienen lesiones en su ano. Son niños muy pequeños, penetrados con un genital de un adulto. Entonces son verdaderas como hemorroides que causan en los niños, en los genitales masculinos. Problemas de relación, esto lo pueden ver las mamás especialmente en la iglesia o en la casa donde se produjo este evento o en la escuela. Los niños no quieren ir a la casa de la abuela, no quieren visitar a ese tío y no quieren. Entonces, señora, tome atención. No porque hay un degenerado, un violador. Algo le está pasando, alguien le está tocando. Poner, como usted dijo, parar antena. La oreja, a ver, ¿por qué? Porque es que no quiere ir. Porque ahora no quiere ir a la escuela por flojo. No, le están haciendo bullying, alguien le hizo algo en el baño y el niño no le va a decir. Porque ya saben ustedes que se produce ese proceso de ocultamiento. Correcto. Porque cree que él tiene la culpa. Entonces... O tiene miedo también. No, es que el miedo con una persona de confianza, con mamá, él le cuenta todo, pero él siente culpa. No, digo que le da miedo ir al lugar, por ejemplo, que no quiere ir a la escuela. Eso, claro, problemas relacionales, él empieza de inmediato con esa timidez o miedo, porque en ese lugar hubo un evento traumático. Correcto. Y tenemos que identificar, tenemos que curiosear, preguntar y averiguar. Dice que hay una reducción del tiempo de juego, ya no quieren involucrarse con otros niños, tiene miedo de abordar, porque algo le puede pasar, eso que a él no le gustó, por tratar de jugar o recibir más cariño de alguien. También hay problemas de agresividad, o excesiva timidez, como te había dicho. Problemas cognitivos, aunque ustedes no lo crean, estos niños empiezan de inmediato. Una niña que está siendo abusada, un varoncito, empieza a bajar su rendimiento académico. No se concentra, duerme más, porque empieza a caer en un proceso de depresión. Esto le vuelve las imágenes de lo que vio, lo que le tocaron, lo que sintió, lo que le dolió, todo. Queda traumada, está traumada. Es una crisis. Una crisis psicológica. Claro. Entonces empieza esto a tener ya evidencias en el colegio
bajo rendimiento académico, comportamiento hiperactivo. Pueden ser, por eso te digo, dependiente del carácter del niño, o se pone muy pasivo, muy agilado, si es calladito, si es introvertido, pero si es extrovertido, ese niño siempre juguetón, revoltoso, se pone violento, agresivo. Incluso cuando nosotros los terapeutas evaluamos estas conductas para distinguir si es maltrato o abuso sexual lo que tiene, lo hacemos jugar con muñecas, con muñecos. Y son altamente agresivos con los muñecos. O los montan, los golpean, les tiran el cabello. Entonces es muy fácil, nosotros los evaluamos con dibujos, con colores. Cuando un niño está rayando con colores negros, rojos, incluso nunca olvido en el periodo que era estudiante, evalué a un niño y dibujó hasta el perpetrador, al abusador que estaba en la casa. Le puso en la mano sangre y buscó el color, era un niñito de 6 años. Ellos no lo pueden verbalizar las cosas. A veces eso se da un parte nocivo cuando estudia Child Development, el desarrollo del niño. Entonces, hay formas como darse cuenta en el comportamiento. Problemas de comportamiento. ¿En qué podemos...? Los niños se ponen excesivamente sexualizados. Andan buscando darte besos en la boca. Nunca olvido un niño en un kinder, daycare se llama acá, que siempre iba donde las asistentes o las maestras y le metía la mano debajo de las faldas. Era un niño de 4 años. Y él estaba entrenado a hacer eso. Y decía, ¿te gusta? Ya lo habían entrenado, ya lo habían... Entonces, cuando yo pregunté, porque era alumna en práctica en ese grupo, en ese tiempo, las demás educadoras me dijeron, ¿ya te lo hizo ya? Me dijo, ¿viste? Por ejemplo, el Felipito, ¿ya te lo hizo ya? Y pues yo dije, ¿por qué se ríen? Ese niño es hijo de una prostituta. Que estaba acostumbrado a estimular a su mamá. Por instrucción de ella. Era una drogadicta, prostituta. Entonces, con mucho dolor, ese niño tiene que ser tratado. En este caso, en este país, ¿cierto? El Servicio Social Infantil sacan a esos niños de ese ambiente. Y en nuestros países, cuando ven a un niño actuar de esa manera, más bien lo hacen risa. Dice, mira, como... Yo lo viví, por eso lo tengo tan presente. Entonces, yo era una alumna en práctica y era jovencita y me espanté. O sea, claro. Tenemos que ver que estos niños que ya han sido por una, por dos, o tiene abusos reiterados, ¿cierto? Este niño empieza a tener una conducta no acuerdo a su edad. Se erotiza, se masturba, pueden estarse quedando dormidos y ellos se tocan sus genitales, ¿cierto? Ya puede ser niña o puede ser niño. Ambos sexos, y tiene una curiosidad sexual excesiva y se exhibe también, si han sido niños que han sido desnudados o tocados, entonces como ve el efecto en los demás niños muy chiquititos, se sacan la ropa, como que desfilan y los adultos los aplauden y no se dan cuenta que está evidenciando que eso no es normal a su edad. Y por último, quiero decirles que estos niños empiezan a tener palabras sexuales no propias de su edad. Claro. La mayoría de los niños que han sido violados, abusados cuando pequeños, la conducta de masturbación se hace mucho más intensiva con el trayecto del tiempo. ¿En niño o en niña? Niña y niño, ambos comienzan un periodo de masturbación y no estoy hablando... ¿Por muy chiquitos que sean? Desde muy chiquititos, porque se hace un ciclo, cierto, pernicioso de autoestimularse. Entonces cada vez cuando yo recibo en la consulta niños que han sido violados en un adulto, en su vida adulto, dice, yo luché después de ese abuso de mi abuelo, abusé de la masturbación hasta que me casé. ¿Por qué? Porque ese ciclo que se rompió de pureza se estimuló. Y es como decir, probaste el helado de vainilla, el ice cream, y le gustó. Y no es que él, ¡ay, qué porno el niño! Simplemente hay un estímulo y respuesta que se le enseñó a practicar. Y generalmente, mira qué compleja es la psique, no podemos hacer toda una terapia ahora de esto. Ay, sí, porque hay tanto que aprender y de tanta información, ¿no? Que estos niños que yo me quedo... generalmente caen en procesos de masturbación o autoflagelación cuando están deprimidos, cuando están solos, cuando terminaron con su novia, cuando fallaron una prueba, alguien los abandonó, los maltrató, ellos se masturban.
Entonces se traduce como un mecanismo de compensación. Es complejo, hay mucho más que explicar en esto, pero es muy complejo porque se masturban, se estimulan, se culpan, se sienten sucios, se sienten con una autoestima baja, deplorables, pero vuelven a caer, porque cada vez cuando caen en un periodo depresivo... ¿Qué se le aconsejaría a una madre, por ejemplo, que esté pasando por esta situación con su hijo, con su hija? ¿Cuál sería el consejo más apropiado? Ay, querida Miriam, todos los niños que han sido abusados o tocados, hay caracteres tan sensibles, niñitas, que fue solo una tocación y listo. Todos deben ser tratados terapéuticamente, no hay otra forma de ayudar. Y si decimos que el 80% no más denuncia, imagínate la cantidad de pacientes, yo te digo, de todos los pacientes que yo veo, todos, porque la estadística dice 8 de cada 10. ¿Se imagina? Todas las mujeres en un grupo de 100. ¿Qué? ¿El 80%? Claro, alguien las tocó. Alguien las trató de abordar en una fiesta, en un baile, por ahí le pasaron la mano. Y esa niña, de ahí en adelante, causó algunos trastornos de inhibición, de abordaje, o se cayeron en un lado o en otro. Deben ser tratados, no podemos tratarlos en casa. Incluso niños que han tenido problemas con alimentos, que les da náusea, arcada al comer salchicha o cosas parecidas, uno ya sabe, tuvo penetración oral. ¿Oh, sí? Claro que sí, porque los niños tienen su forma, el cuerpo busca, ¿cierto?, como reflejar eso que está haciéndole un nudo adentro. Vomitan frente a ciertos alimentos, ciertos olores. Entonces es fácil evidenciar. Si un niño todo el tiempo comió feliz salchicha y de un día para otro se pone a llorar y las salchichas las tira, perdón el ejemplo tan fuerte, pero es real. Y hay que abrirle los ojos a nuestros televidentes. Así es. Porque hay tantos niños que están sufriendo. Ok, el otro comportamiento bien conflictivo es cuando ellos, disruptivos, se ponen agresivos. No me toques, antes le gustaba que te abrazara, no me des besos. Y luego se ponen todos... así como puerco espín, no, a la defensiva. A la defensiva. Y un comportamiento también desafiante. Desafiante. Por ejemplo, cuando tal vez uno conoce niños y entonces al principio te acercaste, les hablaste y ellos lo hacen, y de pronto te dicen no, se ponen hacia la defensiva. No podemos hacer ahora una característica por edad, porque correspondería por el tiempo, pero cuando es abuso sexual, antes del desarrollo sexual secundario, estoy diciendo antes que sean puber, de que le llegue la menstruación a la niña y el vello pubiano y el desarrollo de la voz en los varones, antes siempre va a causar un problema de distorsión de género. Quiero decirlo en otras palabras, y aquí hay científicos, psicólogos y terapeutas que están en ambas líneas de investigación y ellos hacen su propio tratamiento, pero yo me las voy a jugar por mi posición. Cuando un niño es violado analmente antes de su desarrollo sexual, se le distorsiona su identidad sexual. Porque hace su primer vínculo con un hombre, vínculo sexual. Y no estoy diciendo, como le dicen algunos psicólogos para burlarse de esta teoría, no es la ley del vampiro. Si un vampiro te picó, te hiciste vampiro. ¿Entiendes? Entiendo. No, porque dice, están aplicando la ley del vampiro. No, pero se le distorsiona su identidad sexual. Claro. Entonces estas mamás... psicológicamente ya está afectada. Acá. Entonces estas mamás lo que tienen que hacer es hacer al niño lo más niño que hay. Que juegue con camiones, que use jeans, que use corto el pelo, que use perfumes de hombre, afirmar su identidad sexual. Ahora, si el abuso sexual fue después del desarrollo sexual secundario, 13, 14, 15 años, entonces nos vamos a los otros extremos. Empieza a pasar esto en que las niñas tienen un despertar sexual y caen en la promiscuidad. El tener sexo y actividad sexual antes de su edad. Se erotizan. Yo puedo controlar a un hombre mayor que ella, igual a ella, a través del sexo. Y es muy complejo.
En el caso que sea una niña... Viene siendo como usándolo como una manipulación, por decirlo Sí, pero así. ella no se da cuenta que No es se así, da porque cuenta es que una es- patología por su abuso. Ya. Entonces, ella se da cuenta de una herramienta que puede usar. Pero esas niñitas en su inconsciente saben que eso está malo, está sucio, se sienten con culpa, porque tenemos una mente hecha por un Dios limpio, santo, Claro. puro. Y esa es la mente que nosotros como padres debemos de luchar porque en ese niño, esa niña permanezca. Ok. Y esas niñas empiezan a hacerse cortes en los brazos. Oh. Autoflagelación. ¿Ok? Mira, nos quedan 10 minutos y quiero entrar ya, a la prevención. Exacto, ¿Ok? ok. Educación sexual en casa. La mejor prevención, Miriam, educación sexual Educación, en casa. educación. Las mamás me dicen, cuando sea teenager, cuando le llegue su O cuando ella me menstruación. entienda, que ella esté No. más grande. A los Es 3 ya. años, cuando ya empiezan a caminar, dejaron los pañales, nadie te toca ahí. Y no le diga la pirulita, la colita, la conchita. Por favor, mamá, eso es parte de la integridad de un ser humano, de su dignidad. Ustedes, las niñas, tienen vagina y los niñitos tienen pene. No su manguerita. En su pene y en su ano, por donde le sale el popó, la caquita, nadie la toca. Nadie. La mamá ahora le limpia. A los 4 años él tiene que saber decir no. Hasta el Exacto. papá. Exactamente. Hasta la mamá, porque hay trastorno en los dos áreas, ¿ok? No se puede. La educación es la mejor medida Y de muchos prevención. padres o muchas madres tienen quizás vergüenza de hablar de esas cosas no con puede los ser. hijos. Usted piense que en un minuto le van a estropear la vida toda la niña, que para siempre Estamos viviendo los últimos tiempos que tenemos que... es en un baño donde entran, van todos los niños al baño. No, porque hay niños de 13, de 14, 16 que ya han sido violados y ellos siguen practicando en forma trastornada, alterada su sexualidad. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado cuidando a mis niños, que hay chicos que no están comportándose normal. Exacto. ¿Ok? Entonces, O a veces que vamos a visitar a alguien y también nosotros no sabemos cuáles son, cómo esos niños también están siendo educados o qué han pasado esos niños fuera de la... Quiero decirle a las mamás que en todos los casos que estoy tratando de abuso sexual infantil con trastornos ya en adulto, en su vida sexual con sus parejas, todo el inicio sexual distorsionado empezó en una fiesta familiar donde los primos y las primas se exploraron, hicieron de todo. Aunque las mamás... Lo más cándido, ingenuo, y las mamás allá con los papás en el asado, bien tranquilos, confiados. O en la iglesia o en grupos, clubes sociales, con el coach, con el entrenador de gimnasia, todos esos niños que salieron a gira, ¿cierto? Con su equipo deportivo, ahí es cuando es la oportunidad del perpetrador. Y que no importe que la mamá de la amiguita se enoje. Porque hay que saber. Conmigo se enojaron, ¿por qué no dejé ir a mi hija que durmiera en su casa? Pues hasta hoy que lo siento. Ok, medidas de prevención objetivas. Perdón. Por favor, aprendizaje de autocuidado. Apréndete a limpiar bien, pero apréndete a cuidar bien. Amén. Usted no debe andar con calzoncitos. Y aquí yo tengo que ser bien honesta con las mamás. Si la niña anda con los escotes por acá y las minis por allá, es porque mamá está permitiendo. Correcto. Y mira, después que no le echen la culpa al vecino ni al hay hermano. mucha estadística, dice, ¿cómo no las van a violar si andan con esos shorts? Ya. Por favor, no estamos dejando en el verdugo, ¿cierto?, la culpa. Exacto. Es una culpa compartida. No se trata de que uno, porque se anda exhibiendo, la tienen que violar. Exacto. Pero tenemos que tener un maquillaje, un vestuario adecuado. Y ahora no es por lo que te exhibes en realidad, porque el problema está en el que roba, en el si que dejaste perpetra. mal puesto lo que es, pues Exacto. corres el riesgo de que te Aprendizaje de autocuidado. No te duches sin cerrar, hasta en la casa. Si hay visitas, y mamá, enseñarles a los ojo. niños, de decirle, mira, si te echas llave, de esta manera lo vas a abrir. Y solo a la mamá. Número 2, enseñarles a gritar.
Incluso una buena medida que nosotros entrenamos a muchos niños cuando van a campamentos, cosas así, porque las mamás después quedan paranoicas porque le damos una charla así. No, cuélguenle, por favor. Yo le pido a Dios de que yo no quede paranoica con las que son todo abuelitas. esto, Pónganle porque soy abuelita, pues con ahora... un silbato. ¿Sabes que silbato ha salvado la vida de muchos niños? Incluso Fíjese cuando, que sí, que cuando caen en hoyo y quieren rescatarlo, no solamente para los depredadores sexuales, ¿ok? Sí, porque hay otras emergencias. Cuélguenle un silbato, enséñale a las niñas a gritar, a decir monstruo, cochino, feo, haga un código con su hija, un código que marque el celular ahora que estamos en esta época de las redes, que la mamá sepa, que el papá sepa dónde está, busque los sistemas técnicos ahora, un GPS, que sepa dónde está la niña. Jamás un hijo, una hija menor de edad debe ir a una fiesta sola, donde usted, no, si las fiestas van a ir, donde usted no sepa quiénes son los padres de familias, quiénes van a estar ahí. Conocer bien a aquella persona, donde investigar primero quiénes son. Claro que sí. Entonces, programas de prevención en la iglesia. Estuve este fin de semana en un seminario donde se está empoderando. En las iglesias está ocurriendo esto. Los perpetradores están llegando, los pedófilos están llegando, los secuestradores están llegando a estos lugares donde somos asequibles, somos amables y está el amor de Dios. Por favor. Se aprovechen de esa palabrita, son cristianos, por amor a Dios. Oh, my goodness. Mira, se ha visto muchos casos que en las escuelas bíblicas de vacaciones, en los campamentos, si no se registró bien los voluntarios que llegaron, los supuestos guests, las visitas, son perpetradores sexuales. Y ahora hay sistemas, por lo menos en Estados Unidos, usted pone el nombre y sabe, ¿cierto?, dónde están, porque los marcan, su identidad. Pero en otros países, nosotros, como en los países no hay nuestros, control. por ejemplo, Entonces, no hay control señora, caballero, usted que es líder en la iglesia, en un club social o en un club deportivo, ojo con los guests. Oye, aquí hay una persona extraña. Se avisan, haga un comité en la iglesia, que alguien esté siempre en el baño, ahí entran jóvenes de que no se confíen las mamás, que como estamos en la iglesia y el baño está allí. No. Entonces se está propiciando que se hagan clubes o de Ministerio de Familia, de la Mujer, del grupo de Scouts, de los aventureros conquistadores, haya una comisión de prevención de abuso. Y estén atentos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Formar grupos de apoyo en la comunidad. Cuando mis hijos anden afuera, vecina, mírelo, ¿ya? Hacer grupos en la iglesia, educarse en prevención con valores y principios, y cuando ya se produjo el abuso, el niño, hermana, señora, debe ir a terapia. El dinero mejor invertido, el tiempo más valioso para su hija, su hijo, porque o si no, jamás va a tener una vida sexual activa normal, jamás. Le va a costar ser madre, le va a costar tener placer sexual, tiene que entrar a terapia. Una terapia de trauma, de intervención en crisis. No importa, solo fue un besuqueo, un manoseo. No, todo es trae consecuencias. Porque se rompió ese desarrollo que nosotros le llamamos el desarrollo de la pureza, sexual. Se rompió, se terminó, se dañó. Un tratamiento no que le vamos a orar o que va a ir con el pastor de la iglesia, todo eso está bien. El tratamiento siempre es tripartito, mamá, papito. La espiritualidad, solo Dios hace que estas heridas se superen, haya perdón, cierto, restauración. Número 2, psicológico. Toda esa aprensión, esos pensamientos trastornados que le van a venir en el contexto de la sexualidad, hay que tratarlo con un terapeuta. Y yo siempre les digo, para prevenir, incluso con los terapeutas, por favor. Las niñas se tratan con terapeutas mujeres. Siempre y cuando que esos terapeutas también sean cristianos, que pues, o no, a ver. Las niñas deben abrir su corazón, abrir su intimidad con una terapeuta mujer. Y el varoncito con un terapeuta hombre. Varón. Y nosotros que tenemos principios y valores cristianos. Exacto. Que sea ojalá de nuestra denominación. De nuestra denominación, ¿Okay? Claro. Porque hay me parece a mí de que hay terapeutas que no son cristianos, no tienen los principios que nosotros... No pueden compartir nuestra fe. No puede compartir, no puede entender. Siempre el orden del tratamiento, Miriamcita, tiene que ser físico. Mandarlo de inmediato al médico, evaluarlo. De inmediato, lo más rápido posible. Nada que se le va a quitar. Si hay un sangrado, hay una sospecha, hay un hematoma, de inmediato evalúenlo. Médico. Después mandarlo al psicólogo. Al psicólogo. Y luego, ¿cierto? Trabajar lo espiritual en casa, contenerlo. Siempre, mamita, créale a su hijo. Si está denunciando, los niños no inventan eso, por favor, porque la mitad de los comportamientos de abuso sexual, las madres no los creen. Eso dice la estadística. Ya.
créale y por favor, no deje a ese niño en casa consumiéndose en su propio dolor. Usted es la responsable de cuidarlo. Amén. Y si ocurrió, Así es. haga lo que tenga que hacer. Vamos a cerrar entonces este programa que está tan interesante. Vamos a invitarla nuevamente para que nos traiga más información. El tiempo se nos fue y vamos a leer Deuteronomio 6 del 6 al 7, pero ya no nos da tiempo. Así es que, mis queridas hermanas, les agradecemos a ustedes de corazón que ustedes estén alerta, por favor. Cuídense, cuiden a sus hijos, cuiden a sus niñas, por favor. Hermanos, hermanas, televidentes. Les queremos mucho. La razón por qué les traemos estos programas es para traerles información de que no digan yo no sabía. Cuiden a sus hijos, a sus niñas, a sus niños, el tesoro más grande que Dios ha puesto en sus manos. Que Dios me las bendiga. Un fuerte abrazo, un fuerte beso de aquí de las cámaras y gracias nuevamente a la doctora. Con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, amigos. Bendiciones a ustedes también. Adiós.